Comprometidos con la preservación de la salud pública en el estado de Puebla y ante la emergencia sanitaria por COVID-19, surge el Centro Médico Virtual de Alta Especialidad CEMEVI, una plataforma que funge como enlace virtual entre médicos generales, especialistas y subespecialistas en la atención médica de los pacientes en hospitales asignados por la contingencia. El centro médico representa un paso en el uso de la tecnología, dotando a los médicos especialistas, subespecialistas y médicos generales de un intercambio cognitivo que les permita preservar la salud de los pacientes en estado crítico. ¿Cómo funcionará en esta época de contingencia? A través de esta plataforma, los profesionales de la salud asesorarán, asistirán y guiarán de manera remota a médicos que atiendan de manera directa a pacientes diagnosticados por COVID-19. Existen dos presentaciones para hacer más ágil, más amigable su uso. La primera es una plataforma web para su uso en PC y laptop. La segunda es una aplicación para su uso en tableta y teléfonos móviles. Con esto, todos los médicos podrán usar la aplicación desde su celular, ya que no se requiere de una gran inversión para su instalación. Solo deberá contar con una conexión a Internet dentro del hospital, sistema operativo Android, procesador y almacenamiento suficiente, así como una cámara con buena resolución, más micrófono y bocina con buena definición. La plataforma cuenta con 6 componentes. 1. Expediente electrónico, el cual otorga a los médicos datos útiles para el tratamiento del paciente. 2. Protocolo de detección de síntomas, que sirve como material de apoyo para el médico tratante que marca una directriz en la detección de los síntomas. 3. Protocolo de acción COVID crítico grave. Es un componente de homogenización de criterios de acción según algoritmos de comorbilidad. 4. Consulta remota por especialistas, el cual otorga acceso directo a una videoconferencia con médicos especialistas, quienes, a través de las herramientas de plataforma, pueden observar el material médico que les permita guiar, asesorar y asistir al médico solicitante. 5. Videos tutoriales y videoconferencias que brindan información en videos explícitos educativos sobre tratamientos indispensables para la acción inmediata en pacientes COVID-19. 6. Referencias bibliográficas, las cuales contienen artículos académicos actualizados y enlaza al programa de enseñanza de la Secretaría de Salud del Estado de Puebla. El CEMEVI contará con más de 80 médicos especialistas que colaborarán en horarios específicos las 24 horas, los 7 días de la semana. De esta forma, los médicos regresarían a sus labores vía remota y recuperaría el salario promedio cada uno. Al día de hoy, se ha implementado el proceso de capacitación, siendo el Hospital General del Sur el designado como sede principal. Este modelo, además de ser un referente único e innovador a nivel nacional en el tratamiento del COVID-19, a largo plazo fungirá como un centro de enlace y coordinación para la optimización de recursos en el sector salud del Estado de Puebla, en la detección y atención oportuna de eventos críticos que pongan en riesgo la salud pública. Gobierno de Puebla, hacer historia, hacer futuro. Muy buenos días. El Centro Médico Virtual de Alta Especialidad del Estado de Puebla, en nombre del doctor José Antonio Martínez García, secretario de Salud y director general de los Servicios de Salud del Estado de Puebla, agradecen la participación de las distintas unidades médicas, así como de todo el personal de la salud que nos acompaña. En esta 23ª sesión clínica semanal virtual del año 2021, el Departamento de Enseñanza e Investigación del Hospital General Zona Norte presenta el tema Vacunas COVID-19,
por lo que de igual forma agradecemos y presentamos a la ponente que esta mañana participará. Doctora María del Rocío Hernández Morales. Es egresada de la Universidad Nacional Autónoma de México. Cuenta con una especialidad y subespecialidad en pediatría y alergia e inmunología clínica por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Es maestra en salud pública por la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla. Actualmente se encuentra cursando el último semestre de la maestría en Ciencias de la Investigación en el Colegio de Posgrado en Ciencias de la Salud. De igual forma, es médico adscrito al Servicio de Alergia e Inmunología Clínica en la Secretaría de Salud del Estado de Puebla. Es profesor e investigador de este Centro Médico Virtual de Alta Especialidad y realiza práctica privada en el Hospital Ángeles. Por último, se hace del conocimiento de la audiencia que al final de la presentación habrá una sesión de preguntas y respuestas, por lo que para ese ejercicio se pide nos hagan llegar las preguntas a través del chat de esta plataforma. De igual forma, en el mismo chat podrán encontrar el link para su registro. Sin más preámbulos, cedemos la palabra a la doctora María del Rocío Hernández Morales. Muy buenos días, agradezco la invitación a la doctora Mariana Lee, jefa de enseñanza del Hospital General del Norte. Y bueno, pues voy a platicarles acerca de vacunas COVID-19. Cuando hablo acerca de este tema, pues siempre les comento que seguramente han ya escuchado muchas pláticas al respecto. Pero bueno, vamos a hacer un pequeño repaso de lo que se sabe de estas y de la información que tenemos recientemente al respecto. Y les platico hace precisamente un año, en mayo del año pasado, en el 2020, me habían invitado a dar una charla acerca de enfermedades inmunológicas y alérgicas y COVID-19. Y en ese entonces, pues no había absolutamente ningún medicamento que pudiera ser efectivo contra esta enfermedad, así que, pues bueno, todos apuntábamos a que hubiera una vacuna que pudiera contener la pandemia. Y bueno, los que leemos mucho acerca de vacunas, decíamos, bueno, eso va a ser como un poco complicado, ¿no? Y para sorpresa, en diciembre del 2020 ya se tenía una vacuna y bueno, en este año se inicia la inmunización para todos. Y esto lo llevo a colación porque pues el desarrollo de un biológico es muy parecido al desarrollo que se hace de los productos farmacéuticos, es decir, requiere toda una serie de etapas o procesos para que se puedan llevar a cabo estos, para que se pueda obtener un producto que sea eficaz y que sea seguro. Así que, al igual que con los productos farmacéuticos, se tiene que pasar por una evaluación preclínica y 3 fases clínicas específicamente, 1, 2, 3 y bueno, una cuarta, ¿no? Pero todos estos procesos que son de forma secuencial deben de llevarse a cabo durante varios años para que se pueda completar un producto seguro, ¿no? Y así es como se llevan, o como ha pasado el proceso para tener vacunas de sarampión, de influenza, etcétera. Sin embargo, el desarrollo de la vacuna COVID-19 se aceleró de forma exponencial, ¿no? por la pandemia, la urgencia, y esto ocurrió solamente en muy pocos meses. Pero el hecho de que se haya desarrollado tan rápido no quiere decir que se haya pues perdido estos criterios de seguridad estrictos que debe de llevarse para la producción de un biológico, ¿no? Se estuvo vigilando todo esto. Y bueno, ¿quién es el que encargado o el referee que tiene que estar vigilando todo esto? Pues bueno, en este caso, en la pandemia, pues fue la Organización Mundial de la Salud y que generó un comité específico para esto, pero además intervinieron 2 organizaciones muy importantes que ustedes conocen bien, la FDA, que es la Administración de Alimentos y Medicamentos en Estados Unidos, y la Agencia de Medicamentos Europea, que hasta el momento siguen manteniendo esa alerta, ¿no? Y que pues
seguimos escuchando noticias de ellas acerca de los efectos adversos que están ocasionando algunas de ellas. Y bueno, como les comentaba, tiene que ocurrir un estudio preclínico antes de desarrollarse una vacuna, porque pues primero hay que averiguar si realmente genera algún tipo de inmunidad. Y este tipo de estudios preclínicos se realizan primero en animales, especialmente en ratones, para observar que exista y además para vigilar si existe también problemas de toxicidad. En el caso de las vacunas de SARS-CoV-2, también se realizaron sobre primates no humanos, ¿no? Para ver que pues tampoco desarrollaran enfermedad. Después de la fase o de los estudios preclínicos vienen lo que son los ensayos clínicos ya como tal, y aquí en estos lo que se busca ver es si genera una respuesta inmunitaria y también si hay toxicidad, pero esto ya se hace sobre seres humanos. Y tenemos la primera fase en la cual se incluyen pues menos de 100 personas, en el caso de las vacunas COVID-19 entre los 18 y 55 años, para seguir probando esa seguridad y esa inmunogenicidad que se están buscando. También en esta fase o en esos ensayos clínicos de fase 1 se busca el rango de dosis, es decir, cuál sería la mejor para generar inmunidad y también que sea pues segura para el individuo. Después tenemos a la fase 2, en este se sigue ampliando el perfil de seguridad, pero aquí estos estudios ya se hacen en una mayor cantidad de personas y bueno, para estar vigilando que no existan estas reacciones adversas que pudieran ser graves, ¿no? Y esta iniciativa de las vacunas COVID-19 con el objetivo de que se pudiera tener una vacuna pues rápido, los estudios de la fase 1 y fase 2 estuvieron dando casi al mismo tiempo y los de fase 2 y fase 3 también para que se pudiera obtener un producto en pocos meses. Y bueno, después tenemos los ensayos de fase 3, en las cuales aquí ya tienen un objetivo específico, es decir, se identifica un criterio de valoración predefinido relacionado con la infección. Y a lo que voy es que seguramente ustedes escuchan, ¿no?, que dicen que esta vacuna es eficaz porque pues previene los síntomas, esta vacuna es eficaz porque previene las hospitalizaciones, o qué porcentaje es eficaz para que no nos dé una infección grave. O sea, verá, entonces en estos ensayos clínicos de fase 3 ya tienen un criterio definido con respecto a eso. Y son ensayos en los cuales pues ya hay muchas más personas involucradas y también en estos estudios pues se asignan al azar y son sesgados a la recepción de la vacuna o a la preparación de un control, ¿no? Entonces aquí estos ensayos de fase 3 son también muy importantes. Y bueno, también se habla ya de una fase 4 que prácticamente es en la que estamos todos, ¿no?, para que se observen los efectos después de ya empezarla a aplicar a la población en general. Pero bueno, una vez que ya hemos evaluado cómo es que se dan todos estos procesos para generar un biológico que estemos buscando, que sea eficaz y que sea seguro, pues les diré que las vacunas que tenemos hasta el momento, todas han ido dirigidas a un objetivo y ese objetivo es el de generar anticuerpos que puedan protegernos de la infección por SARS-CoV-2. Y entonces estos anticuerpos son los que se van a unir al dominio de unión al receptor RBD de la proteína pico SARS-CoV-2 para prevenir que no haya esa unión a la célula huésped y neutralizar el virus. Ese es el objetivo fundamental. Y bueno, ustedes conocen muy bien a la proteína pico, a la proteína Spike, que es a la cual van dirigidos todas las vacunas. Pero bueno, aquí les muestro una estructura primaria de la conformación de esta proteína pico que tanto se ha mencionado y pues ustedes pueden ver los diferentes dominios que así se denominan, pero aquí el importante o el que quisiera que hiciéramos un poco más de énfasis es en el RBD, que precisamente este dominio es en el sitio donde se va a unir a nuestros receptores en nuestras células y es por donde va a penetrar para causarnos enfermedad. Y eso lo explicamos mejor en esta diapositiva. Pues aquí tenemos al virus del SARS-CoV-2, ¿no? Y esta es la famosísima proteína pico, pero que al final esta proteína, el objetivo que tiene, pues es unirse a nuestro receptor. Esta es una célula nuestra en la cual en nuestra membrana tenemos ancladas unos receptores, que en este caso es el receptor de la enzima convertidora de angiotensina tipo 2, el cual va a ser pues el receptor al que se va a unir la famosa proteína pico. Y una vez que hace esta unión, pues va a poder entrar a nuestra célula.
Y bueno, aquí ya tenemos cómo es que este virus puede entrar a nuestra célula. En esta célula pues tenemos el citoplasma, ¿no? Y al entrar este virus aquí en el citoplasma libera sus componentes y uno de los más importantes, que es el RNA mensajero, y que este va a hacer uso de nuestra maquinaria celular, ¿no? Nuestro aparato de Golgi, nuestro retículo endoplásmico, etcétera, para poder sintetizar sus proteínas y con eso poder ensamblar nuevamente más virus y estos pues generarse en gran cantidad para producirnos enfermedad. Así que, pues, precisamente las vacunas, como ya les mencioné, pues van dirigidos a que no ocurra esto, porque van dirigidas a esa famosa proteína pico para que no haga no se una al receptor en nuestras células y no pueda causar enfermedad. Ahora les voy a hablar un poco acerca de las plataformas de vacunas. ¿A qué nos referimos con plataforma de vacunas? Pues son el tipo de vacuna o es la tecnología o la ingeniería que se utiliza para producirse esta vacuna. Y bueno, existen diversas plataformas en estas vacunas COVID-19 que tenemos actualmente. Algunas tienen unos enfoques muy tradicionales, como son las plataformas de virus inactivos o de virus vivos atenuados, que son las que se utilizan para la producción de vacunas como sarampión o influenza, que pues ustedes conocen. Otras plataformas más novedosas son las de las proteínas recombinantes, que son las utilizadas para producir vacunas de VPH, o las plataformas de vectores, que con un ejemplo de ellos es lo que ya se estaba utilizando para producir la vacuna contra el ébola. Algunas plataformas mucho más novedosas, como son las de ácidos nucleicos, que son las de RNA y las de DNA, que pues obviamente nunca antes se habían utilizado, solamente eran experimentales hasta ahora que se producen las vacunas COVID-19. Y bueno, aquí les muestro las diferentes plataformas que se tienen hasta el momento. Vemos las de virus inactivados o atenuados, las de los vectores virales de replicación y no replicación, las de los ácidos nucleicos mRNA y las basadas en proteínas, ya sean de unidades proteicas o partículas tipo virus. Y bueno, pues estos son todas las plataformas que se están haciendo hasta este momento, ¿no? De los diferentes tipos. Entonces, pues bueno, las iremos analizando. Hablemos un poco de las plataformas de virus inactivadas. Y bueno, pues estas se producen mediante el crecimiento del SARS-CoV-2 en cultivos celulares y luego se van a inactivar químicamente. Este virus inactivado a menudo se va a combinar con un adyuvante para que podamos estimular una respuesta inmunológica mucho más potente. Y bueno, las respuestas inmunológicas se van a dirigir no solamente a la proteína pico que ya vimos, sino también a otros componentes del virus. Estas vacunas inactivadas, uno de los ejemplos que tenemos en este momento es la vacuna de Sinovac. Luego tenemos la plataforma de vacunas vivas atenuadas. Estas se producen mediante el desarrollo de versiones debilitadas genéticamente del virus para que pues obviamente no se replique en el receptor y de forma que cause enfermedad, ¿no? Sino simplemente para generar una respuesta inmunitaria. Y la atenuación de esta vacuna se puede hacer modificando el virus genéticamente o haciéndolo crecer en condiciones adversas, de modo que pues, solamente cause la inmunidad que queremos, pero no nos cause enfermedad. Este tipo de vacuna tendría el objetivo de no solamente estimular la inmunidad humoral, sino también la celular, que eso es algo muy importante. Otra ventaja es que en este tipo de vacunas, las vivas atenuadas se pueden administrar de forma intranasal y esto es muy interesante porque nos permitiría generar una inmunidad muy parecida a la de una infección normal, como la que nos da, porque va a actuar sobre las vías respiratorias y eso pues es del tracto respiratorio superior y entonces te generaría una respuesta inmune más adecuada. Sin embargo, los problemas de seguridad con estas incluyen la reversión o la recombinación del virus tipo salvaje, entonces eso es lo que las hace un poco, un poco inseguras.
Y bueno, vienen las vacunas con proteínas recombinantes, que es otra de las plataformas que se están realizando. Y este tipo de proteínas virales se pueden expresar en diferentes sistemas, como pueden ser insectos, mamíferos, levaduras o plantas. Y no requieren la replicación del virus vivo, lo que facilita pues su producción. Estas vacunas recombinantes se están haciendo en vacunas de proteína pico, en vacunas RBD recombinantes y de partículas similares al virus. Luego tenemos las vacunas de replicación incompetente, de vectores de replicación incompetente, y estas seguramente ustedes ya les vienen muchas a la mente porque, bueno, este tipo de plataforma utiliza un vector diferente al virus para el que se está diseñando y expresa pues la proteína que queremos, ¿no? Muchos vectores candidatos para este tipo de vacunas son diversos, los vectores de adenovirus, los de Yersinia Ankara, los de para influenza, los del virus adenoasociado, el de Sendai, ¿no? Sin embargo, un inconveniente que tienen estas vacunas de vectores de replicación incompetente es que pues los vectores pueden tener una inmunidad preexistente, ¿no? Que tenga el individuo, y eso hace que disminuya la inmunogenicidad de la vacuna. Ejemplos de este tipo de plataformas es la de Astra, la de Sputnik y la de CanSino. Pero bueno, hablando de este inconveniente que tienen estos vectores, pues se dice que esto se puede reducir si utilizamos vectores virales que sean poco comunes para los humanos y generalmente pues que sean más bien derivados de virus de animales, como lo es el adenovirus de chimpancé que se utiliza en la vacuna de Astra, o vectores que no induzcan autoinmunidad. Y bueno, como ustedes ya vieron, pues tenemos varias ya vacunas de este tipo que inclusive ya algunos nos las hemos aplicado. Y bueno, luego tenemos las vacunas con capacidad de replicación. Esta plataforma se deriva de cepas de virus atenuadas o vacunales, y en este tipo de plataforma resulta una respuesta inmunológica mucho más robusta que con los de vectores con capacidad de replicación incompetente, ya que se van a replicar dentro del individuo, y esto va a hacer que obviamente desencadene una respuesta inmunológica. Entre los vectores candidatos pues se encuentran los vectores de influenza, los de estomatitis versicular, los de la enfermedad de Newcastle, y bueno, existen ya varias vacunas que están en esta fase. Algo que vale la pena comentar es que ahora que estoy comentando acerca del virus de Newcastle, seguramente ustedes, pues bueno, ya también escucharon acerca de la vacuna Patria, ¿no? Que es la vacuna que en México se está produciendo, que no es precisamente 100% mexicana porque utiliza pues ingeniería de plataformas de Estados Unidos, pero utilizan ellos a este vector, que es el vector de la enfermedad de Newcastle y que pertenece también a las de vectores, pero de no replicación. Y luego tenemos a las vacunas de virus inactivados. Estas pues están diseñadas para expresar la proteína diana, pero se han inactivado, como su nombre lo indica, y esto es muy atractivo para pacientes que están inmunodeprimidos. Y bueno, las vacunas que utilizan ácidos nucleicos, las vacunas de DNA, estas constan de un DNA de plásmido que contiene promotores de expresión en mamíferos y el gen diana. Sin embargo, el problema con las vacunas de DNA es que generan baja inmunogenicidad y necesitan de dispositivos de administración especiales, que eso hace que limiten un poco su uso. Además, otro de los puntos en contra, ¿no? Que bueno, básicamente que mucha gente no le gusta, es que pues estas vacunas de DNA deben llegar al núcleo de las células huésped para transmitir este RNA mensajero y entonces poder estimular una respuesta inmune. Entonces estas vacunas de DNA pues tienen que llegar a nuestro núcleo. Y vienen las vacunas de RNA, que como ustedes saben son las primeras que se desarrollaron para SARS-CoV-2, representan un enfoque completamente novedoso, ¿no? Y en este tipo de vacunas, pues una vez que se administran, el RNA se traduce en la proteína diana y que va a ser la que va a producir la respuesta inmunológica. Aquí es importante recalcar que estas vacunas de RNA mensajero permanecen en el citoplasma de la célula, nunca van a ingresar al núcleo, por lo tanto no interactúan ni se integran al DNA del huésped o del receptor. Se producen completamente in vitro, lo que facilita su producción.
El problema de estas es que, pues, como requieren cierta tecnología, no se pueden producir en gran cantidad y algunas vacunas deben de mantenerse a temperaturas muy bajas, lo que complica su almacenamiento. Y bueno, una vez que ya hemos platicado acerca de las plataformas que existen actualmente para el desarrollo de las vacunas de COVID-19, hablemos un poco de ciertos puntos interesantes. El enfoque de la vacunación. La pandemia de COVID-19 fue pues algo que no se había esperado, ¿no? Es un problema extremadamente grave y pues obviamente el tener una vacuna lista implicó pues muchas circunstancias, pero como ustedes se dan cuenta, la cantidad de vacunas que se tienen a disposición en todo el mundo son muy pocas. Para vacunar completamente a todos los seres humanos que vivimos en este planeta, pues es súper dificilísimo. Pero bueno, pues entonces los suministros que se tienen al alcance se deben de utilizar de acuerdo a la disponibilidad que se tenga, ¿no? Entonces, cada país tiene que ir administrando cómo va a ir dando las vacunas a su población, dependiendo de la cantidad que tengan. Entonces, en el caso de México, se decidió que la planeación tendría que irse dirigida a los grupos de riesgo, es decir, esos grupos que pueden ser más susceptibles y que pueden tener riesgo de pues presentar una enfermedad grave. Y por eso es que se dio estas etapas de vacunación, esta estrategia se dio en etapas y ahorita pues estamos en la etapa 4, vacunando a las personas entre 40 y 49 años, ¿no? Ahora, otra interrogante que es muy común es elegir la vacuna, ¿no? Es decir, ¿qué vacuna es la mejor? Y la verdad es que pues en todo el mundo se dice que la mejor vacuna es la que te toque, ¿no? Porque depende de la disponibilidad de las mismas. Y esto también tiene su fondo porque pues no se han comparado directamente la eficacia entre ellas, porque son, como vieron, de distintas plataformas y porque se han hecho estos estudios de efectividad en diferentes poblaciones y ubicaciones, ¿no? Y distintos momentos de los ensayos. Entonces, eso desde el punto de vista metodológico o científico, pues es un poco difícil de poder evaluar o poder hacer una comparación entre ellas. Al inicio de la pandemia, la Organización Mundial de la Salud y las organizaciones dedicadas a vigilar la eficacia de las vacunas decía, pues mira, con que tenga un 50% de eficacia, dejamos entrar a esta vacuna. Pero conforme se fueron desarrollando los ensayos clínicos, empezaron a ver que la eficacia puede ser mucho más alta, ¿no? Y ahora se habla de un 95%, y hay que publicar hasta un 100%, pero la verdad es que la eficacia no es lo mismo que la efectividad, que son dos conceptos muy distintos cuando hablamos de vacunación. Pero en sí, pues la verdad es que la vacuna que te tocara sería la adecuada y pues solamente hay que ver con el tiempo, ¿no? Ya cuando se realicen estudios más o ensayos adecuados, porque ahorita lo que se tiene pues solamente fue para poder autorizar vacunas de emergencia, pero no quiere decir que estas vacunas sean las que se vayan a quedar ya, porque tiene que cumplir pues criterios de mucho más desarrollo, ¿no? Ahora, el tiempo en el que se deben de poner las vacunas que no son COVID-19, es decir, también eso se cuestiona mucho, ¿no? Y se dice, por lo menos aquí en México, y lo que antes decían los CDC, era que estas vacunas que no son vacunas COVID se deberían de aplicar pues 14 días después de aplicar una vacuna COVID, e inclusive antes se decía que un mes, ¿no? Porque no existen datos sobre seguridad y eficacia de estar aplicando las vacunas en menos tiempo o bien al mismo tiempo. Sin embargo, también se hablaba que en algunos momentos en los cuales las personas pudieran tener una necesidad de una vacuna de forma rápida, ¿no? Por ejemplo, una de tétanos, pues entonces tendría que disminuirse ese tiempo. Actualmente, eso es lo que se dice todavía en México, pero en los CDC ellos ya sacaron su alerta de que, pues, ¿sabes qué? No, ya no hay un tiempo para que te apliques una vacuna y otra, es decir, puedes aplicarla en cualquier momento y si es que necesitas por urgencia aplicarla, pues inclusive la puedes aplicar al mismo tiempo, ¿no? Tan es así que uno de los laboratorios americanos, Novavax,
¿no? Que está produciendo también su vacuna de proteínas recombinantes. Ellos acaban de sacar un estudio de pacientes a los cuales se les puso, ellos utilizan un esquema de 2 dosis y entonces usaron la primera dosis y en la segunda dosis aplicaron no solamente la de COVID-19, sino influenza al mismo tiempo. Y bueno, en sus datos dicen que la eficacia entre los pacientes que solo recibieron Novavax con respecto a los que habían recibido influenza, pues fue muy bajita la eficacia, la que bajó en los pacientes que habían recibido las 2 vacunas. Pero bueno, eso hay que verlo porque apenas es un estudio que tiene pocos pacientes. Y bueno, el papel limitado que tienen las pruebas de anticuerpos posteriores a la vacunación. Cuando empezaron a vacunarnos, todo el mundo corría a tratar de hacerse anticuerpos para saber si estabas vacunado o no. Pero lo que dicen los CDC es, a ver, no puedes hacerte una prueba de anticuerpos después de tu vacuna para saber si tienes anticuerpos protectores. Y esto porque lo que se miden o lo que se quiere medir para saber si tienes anticuerpos es medir anticuerpos neutralizantes, que es muy diferente a medirte anticuerpos, ¿no? Entonces, por eso no se justifica y no hay necesidad de hacerlo a menos que tengas signos o síntomas que estés sospechando que tienes un proceso de infección por SARS-CoV-2. Entonces sí tendrías que hacerlo, pero de ahí no hay necesidad de hacerte una prueba porque los laboratorios que te ofrecen titulación de anticuerpos para ver si tienes títulos para postvacunales, pues muchos de ellos no te están, no están identificando anticuerpos neutralizantes a proteína pico, pueden ser nucleocápside y bueno, pues para saber tú, eso no lo puedes definir. Y bueno, también otro punto interesante es identificar que hay algunos efectos secundarios de la vacunación que se pueden superponer a los síntomas de COVID, ¿no? Entonces, en primera, pues una vacuna de COVID-19 nunca te va a causar enfermedad porque como ya lo vieron, ¿no? Lo que se pretende es generar anticuerpos contra la proteína pico, o sea, es un solo elemento del virus, no te están causando la enfermedad, no te están administrando otra cosa. Entonces, difícilmente vas a desarrollar una enfermedad. Y hay reacciones que se pueden presentar después de que te aplicas la vacuna, ¿no? Reacciones sistémicas como fiebre, escalofríos, fatiga, cefalea, y estos ocurren durante el 1 o 2 días después de la vacunación, pero lo esperado es que se resuelvan en poco tiempo. Sin embargo, también se pueden generar algunos síntomas respiratorios o sistémicos y estos pueden ocurrir días posteriores a la vacunación o que pueden durar varios días y entonces en esto sí es importante que se realicen pruebas para evaluar que no sea una infección. Y no precisamente porque te la haya generado la vacuna, sino porque podría ser que tú hubieras estado ya incubando un proceso por SARS-CoV-2. Poblaciones especiales, es decir, aquellos pacientes que han tenido una infección por SARS-CoV-2, ¿eso exenta que se apliquen una vacuna COVID-19? Pues no. Estos pacientes también deben de recibirla, no necesitan hacerse una prueba antes, e inclusive si te pusiste una vacuna y resulta que te infectas de SARS-CoV-2, pues entonces solamente espera recuperarte y te aplicas tu segunda dosis. Por otra parte, si has tenido una infección severa, una infección grave, pues nada más hay que tener tiempo para poder recuperarte. Se dice que inclusive estos pacientes podrán esperar algunos meses para darle tiempo a que se vacunen otras personas que no han tenido infección, porque estas personas pues tienen un riesgo extremadamente bajo para desarrollar una reinfección, ¿no? Entonces, pues también ellos deben de vacunarse. Los CDC también sugieren que las personas que han recibido tratamientos con anticuerpos monoclonales o plasma de convalescencia para COVID-19 deben de esperar 90 días para poder vacunarse. Y igual si, por ejemplo, recibiste una vacuna y luego te infectas y te ponen este tipo de tratamiento, pues hay que esperar 90 días. Las personas embarazadas, bueno, ustedes ya lo han mirado, se está vacunando a las mujeres embarazadas porque no hay una contraindicación como tal para no hacerlo. Se dice que pues
tiene mucho más beneficio para su protección. Sin embargo, no todas las vacunas, como lo vamos a ver más adelante, tienen estudios que hayan hecho, bueno, que hayan evaluado a estas personas, a las mujeres embarazadas. Sin embargo, hay una que es Pfizer y que es la que se está aplicando en las embarazadas, que ya ha pues reportado algunos seguimientos de mujeres que recibieron vacunas COVID y que pues embarazaron y pues han visto que les ha ido bien. Entonces, como quiera, pues es la única vacuna que tiene datos en estas personas. Los pacientes inmunodeprimidos, pues hablamos de pacientes con VIH, pacientes que tienen cáncer, ¿no? O que tienen algún problema de inmunodeficiencia, pues a ellos tampoco se les contraindica una vacuna COVID-19. Lo que sí es importante saber es que en este tipo de pacientes, pues su inmunogenicidad va a ser mucho más reducida que los pacientes que tienen una inmunocompetencia. Entonces, pero no se contraindica, hay que aplicarlas en ellos y pues nada más, obviamente que su estado de inmunodeficiencia se encuentre bajo control. Bueno, hemos llegado al punto del asesoramiento al paciente y esto es importante porque pues nos pasó, ¿no? Cuando se empezó a dar la vacunación, nadie pues dijo que podías tener efectos adversos y por lo tanto pues era una vacuna novedosa y empezaste a tener miedo de qué te estaba pasando. Pero cuando un paciente o una persona recibe una vacuna es muy importante explicarle que puede tener reacciones locales y sistémicas como dolor en el lugar de inyección, agranamiento de ganglios linfáticos axilares y laterales, fiebre, fatiga, cefalea. Y bueno, estos signos y síntomas pueden mejorar si toman analgésicos o antipiréticos. Lo que sí es que no se sugiere que se tomen de uso profiláctico, es decir, que no se tomen antes de que te vas a vacunar, porque pues no hay estudios que hablen de qué tanto puede afectar la respuesta inmunológica en la vacunación, pero sí puedes hacerlo posterior de la aplicación. Las precauciones que se deben de tener, ¿no? Después de la aplicación de la vacuna y atendiendo a las buenas prácticas de la salud pública, es muy importante, y ustedes lo han estado leyendo, el hecho de que te hayas vacunado no quiere decir que no te vuelvas a infectar. Entonces, es muy importante que las personas que ya han recibido un esquema de vacunación completo, que son personas que ya tienen 14 días de que ya fueron vacunados con su última dosis, se consideran que ya están completamente vacunados. Pero eso no quiere decir que dejes de tener tus precauciones, y más en los trabajadores de salud. Recordemos que trabajamos en un sitio de riesgo y que pues es muy importante que sigamos con nuestras medidas porque podríamos infectarnos. Y la otra cosa es que yo sé que tanto la Secretaría de Salud como los CDC han emitido recomendaciones de que si ya te vacunaste, pues puedes dejar de utilizar la mascarilla o puedes tener ya una relación más estrecha con las personas. Sin embargo, el asunto es que, por ejemplo, Estados Unidos, que lo sugiere, pues ellos ya casi tienen más del 50% de su población vacunada, ¿no? Y por lo menos el 40%, como el 50% ya con una dosis y el 40% con 2 dosis. Entonces, pues tienen mucho más población vacunada que México. Nosotros andamos entre un 15 y un 20%, entonces para poder tener una inmunidad de rebaño, ¿no? La famosa inmunidad de rebaño, eso tiene que ocurrir hasta que vacunes al 70% de tu población. Entonces, pues hay que seguir teniendo ciertos cuidados. Contraindicaciones para la aplicación de la vacuna COVID-19. Absoluta, una reacción alérgica grave, que es una anafilaxia a una vacuna anterior con COVID-19 o a un componente de la vacuna. También se habla de reacciones alérgicas inmediatas de cualquier gravedad, incluida la urticaria, en las primeras 4 horas. Yo sé que al inicio de la vacunación pasó mucho con los trabajadores de salud, querían vacunarse a toda costa, ¿no? Y ya habían tenido una reacción importante de angioedema o de urticaria y por más que le explicabas de que pues esperáramos y que no estaría bien que se le aplicara, pero podíamos esperar a otra plataforma, pues no, así se la querían aplicar, ¿no? Y volvían a tener la reacción. Entonces, la verdad es que
está ciertamente bien descrito, que son contraindicaciones absolutas para aplicar vacuna, y el riesgo que puedes tener es que, pues, que tengas una anafilaxia, ¿no? Y que ponga en riesgo tu vida. Pero bueno, de las vacunas de Pfizer y de Moderna se ha identificado que contienen un elemento que se llama polietilenglicol, que ese es el antígeno que va a ocasionar la anafilaxia en pacientes que están sensibilizados. Y en el caso de las de adenovirus, no solamente la de Janssen o Johnson Johnson, sino también las otras de adenovirus contienen polisorbato. Estos son los elementos que se han relacionado, pueden causar reacciones alérgicas y que pueden ocasionar reacciones alérgicas graves, como una anafilaxia. Por otra parte, se dice que si tú estás sensibilizado o tienes alergia al polisorbato, pues no sería una contraindicación para que te apliques una vacuna de RNA, pero sí es una contraindicación por la de adenovirus, ¿no? Tenemos que tener ciertas precauciones con las personas alérgicas porque, pues bueno, ellos tienen mucho más susceptibilidad de tener reacciones graves y por lo tanto es muy importante que este tipo de pacientes no se contraindique que se aplique su vacuna, pero sí es importante que la vigilemos, ¿no? Y ya lo había mencionado, en el caso de que haya una contraindicación para una vacuna de RNA, es una precaución para una de adenovirus, es decir, solo hay que cuidarla. Hay una situación de hipersensibilidad reactiva en algunos pacientes y en estos hay que tener una consulta por el servicio de alergología porque es muy importante evaluar el riesgo que puedan tener a la aplicación de alguna y también llegar a un consenso y sugerir qué tipo de vacuna sería la que mejor le convendría a este paciente. Por eso es muy importante el monitoreo de los individuos después de que se aplican sus vacunas. Hemos visto que muchos de nuestros compañeros se nos fugan antes de los 30 minutos que tienen que estar esperando para vigilar si no tienen una reacción adversa. Pero, la verdad es que sí es importante que se queden para estarlos vigilando, ¿no? Y bueno, en general en toda la población que es vacunada. Y bueno, una vez que hemos identificado eventos adversos, pues también es muy importante notificarlos, ¿no? Y se debe de notificar al sistema de eventos adversos de vacunas. En el caso de México, pues es la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, que es la COFEPRIS, a quienes se le emiten estos SAVIs, ¿no? Que son los eventos supuestamente asociados a la vacunación o inmunización. Y esto es muy importante hacerlo porque obviamente pues tenemos que seguir cuidándonos y el expresar que existe un evento adverso pues nos ayuda a seguir controlando, ¿no? El tipo de vacunas que serían tal vez las más adecuadas para nuestra población. Entonces por eso es tan importante hacer esto de los reportes. Y bueno, este es el estatus regulatorio de las vacunas que tenemos en México contra SARS-CoV-2, que son autorizadas por emergencia. Y bueno, ya saben, tenemos la de Pfizer, tenemos la de Astra, tenemos la del Instituto Gamela, que es la Sputnik, la de CanSino, y tenemos la de Sinovac. Otras que están en proceso, ¿no? La de Johnson Johnson, que pues es la que se donó al norte del país, pero bueno, como uso autorizado de emergencia no lo tenemos. Y bueno, también está la de CureVac, ¿no? Esta que es de una empresa americana y que ahorita está en estas últimas semanas, en estos últimos días, acaba de sacar una alerta que, pues bueno, desafortunadamente en uno de los estudios que estaban llevando de fase 3, pues se vio que había una eficacia del 42-43%, ¿no? Entonces estaban como un poco deprimidos por eso, pero habrá que ver los otros estudios. Y Novavax, ¿no? Que también esta empresa que era lo que les comentaba, es la que está haciendo protocolos de fase 3, donde está utilizando al mismo tiempo el uso de la vacuna de influenza. Y bueno, pues hablemos de estas vacunas, que son las vacunas que están autorizadas en México, la vacuna que nos hemos puesto la mayor parte de los trabajadores de salud, que es la de Pfizer. Esta dijimos que la plataforma que utiliza es la de RNA mensajero, el cual está introducido en nanopartículas de lípidos purificados. Los elementos que contiene esta vacuna, aquí se los muestro en la diapositiva. Y bueno, esta vacuna se presenta en un frasco ámpula de 0.45 mililitros, que una vez que está reconstituido sirve para 5 dosis de 30 microgramos cada una. Ahora con las jeringas que se tienen, pues ya se pueden sacar hasta 6 dosis, que ayuda a vacunar a más personas.
Estos frascos ámpula es de una vacuna congelada que puede mantenerse hasta por 6 meses a una temperatura de menos 80 y menos 60 grados. Debe de estar pues aislada de la luz. Y una vez que se descongela esta vacuna, la vacuna sin diluir puede almacenarse hasta por 5 días entre 2 y 8 grados centígrados, ¿no? Que son las temperaturas habituales de los biológicos. Y bueno, se aplica en 2 dosis. La primera dosis se aplica en el día 0 y la segunda dosis entre los 21 y 42 días de la segunda. La dosis es de 0.3 intramuscular y se aplica en el músculo deltoides del brazo de menor uso. Y en la guía técnica de aplicación, la que publica la Secretaría de Salud, se aplica a partir de los 16 años. Pero bueno, ustedes saben, en Estados Unidos se está aplicando ya desde los 12 y 15 años. Y bueno, pues ahorita en la FDA tienen toda una serie ahí de situaciones que están viendo la posibilidad de poder autorizarla en niños menores de 12 años, pero el asunto de los efectos adversos que se han publicado en las recientes semanas con respecto a esta vacuna es lo que ha estado haciendo que tengan un poco más de paciencia, ¿no? Y estar evaluando entre los que están a favor y los que están en contra por estos efectos adversos, si es que se van a aplicar o no en los niños. Y bueno, aquí les muestro el sitio de aplicación de la vacuna, porque todas las vacunas que tenemos actualmente para COVID-19 se aplican en el deltoides, ¿no? Ahora que estamos muy de cerca viendo reacciones adversas a vacunas COVID-19, pues una de las cosas que miramos más es que llegan pacientes con una aplicación incorrecta de la vacuna y que le está generando, pues, reacción adversa local. Entonces, por eso me pareció importante mencionarles, en los adultos y los adolescentes las vacunas intramusculares generalmente se inyectan en el deltoides, como lo pueden observar ustedes aquí en la imagen. La técnica de inyección adecuada para reducir el riesgo de la lesión en el hombro implica que la inyección se aplique en un ángulo de 90 grados en la parte central y más gruesa del deltoides. Entonces, fíjense bien dónde se debe de aplicar y dónde se la pusieron. Otra de las cosas interesantes que se habla es acerca de qué tanta protección podemos tener contra las variantes. Y cuando se empezaron a aplicar las vacunas COVID, después de algunos meses, pues ya empezó la alerta de que estaban apareciendo variantes del SARS-CoV-2. Y eso pues puso en jaque a las empresas porque decían, bueno, ¿qué será que mi vacuna sí va a proteger contra esa nueva variante? Y en el caso de Pfizer se dice que tiene una actividad neutralizante contra la variante B117, que es la del Reino Unido, aunque, y bueno, también para la sudafricana, la 1351, aunque un poco menor, pero sí la tiene. También seguramente ustedes ya escucharon las noticias de que en India, ¿no?, tenían una nueva variante y esa pues fue la que ha estado causando muchos estragos en su población, teniendo otra vez repunte del SARS. Pero, pues bueno, esa variante novedosa también le está causando mucho ruido a Estados Unidos. Precisamente en estos últimos días hablaban pues las personas de CDC que tenían que estar muy alertas porque parecía que esa variante estaba siendo la más predominante en la población, entonces que tenían que apurarse con la vacunación. Habría que ver qué nos va a pasar con nosotros porque pues estamos muy cerca de nuestro vecino, ¿no? Y bueno, la eficacia de la vacuna de Pfizer es del 95% para prevenir el COVID sintomático en el día 7 o después de la segunda dosis. Después de aplicar la primera dosis tenemos una eficacia del 52%. Y aquí es muy importante porque todo el mundo quiere ir a aplicarse vacunas de Pfizer o Moderna, ¿no?, a Estados Unidos. Y bueno, la verdad es que es muy importante que diferenciemos entre la eficacia y la efectividad que puede tener la vacuna, porque esta eficacia que nos reportan los ensayos clínicos básicamente se refieren a pues la gente que estuvo dentro de esos ensayos, ¿no? Y que pues ustedes saben, esa eficacia la eficacia ahí se mide porque pues son gente sana, es gente que está de alguna forma con ciertos criterios para recibir los biológicos y pues ya cuando esa vacuna se aplica a la población en general, donde nosotros podemos tener patologías y realmente no estar tan sanos, ¿no? Pues ahí esta eficacia del 95% puede ser diferente y entonces ahí ya estaríamos midiendo efectividad. Y bueno, ¿cuál es la seguridad y efectos secundarios con la vacuna de Pfizer? Pues
Son eventos adversos que son muy comunes después de la segunda dosis. La mayoría son de grado leve o moderado y se limitan a los primeros días, ¿no? El dolor en el sitio de la inyección, la fatiga, las mialgias, la cefalea, los escalofríos y también se ha notificado fiebre. Esto ocurre más frecuentemente en las personas menores de 55 años. Y bueno, la anafilaxia se dice que se presenta en una tasa de 5 episodios por millón de dosis. Es un riesgo mucho menor que a lo que se pensaba inicialmente. Pero aquí lo importante mencionarles es que las personas que se han presentado la anafilaxia, el 80% de ellas han tenido antecedentes de reacciones alérgicas. Y por eso es importante que tengamos bajo vigilancia a estos tipos de pacientes. Y el 90% de ellas ocurrió en los primeros 30 minutos. Otras reacciones que se presentan con la vacuna de Pfizer es el prurito, la erupción cutánea, sensaciones de picazón en la garganta y síntomas respiratorios leves. Un dato que vale la pena comentar es que en un ensayo de fase 3, cuando estaba realizando esta vacuna, se publicaron 4 casos de parálisis de Bell y 4 casos en los que tuvieron la vacuna y 0 los que recibieron un placebo. Pues sin embargo, la tasa no excedió las tasas de referencia encontradas en la población general y bueno, 15 a 30 casos por 100,000 personas por año. Por eso es que pues se vio que probablemente esta asociación no era tan real. Otro de los datos interesantes es que en estas últimas semanas se habla de los eventos de miocarditis y pericarditis que se han estado presentando después de recibir la vacuna de RNA, ya sea de Pfizer y Moderna, ¿no? Entonces, esta alerta ha ido pues haciendo que los países estén un poco inquietos, ¿no? Por las reacciones que se están presentando en estos pacientes. Y se notificaron 216 casos de miocarditis, pericarditis después de una dosis de vacuna de RNA y 573 después de 2 dosis. La edad media fue de 24 a 30 años y 3/4 partes fueron en hombres. Se dice que en Estados Unidos la tasa estimada de miocarditis pericarditis entre personas de 16 a 39 años después de una segunda dosis fue de 16.1 casos por millón. Entonces, precisamente esta es la razón por la cual en la FDA en este momento están teniendo esa preocupación en si aplican vacunas en los niños, porque precisamente la miocarditis y pericarditis se está presentando en personas jóvenes. Así que pues ahí tienen esa situación y lo más seguro es que las vayan a autorizar, pero pues bueno, tienen esa preocupación. Y bueno, vamos a hablar ahora de la vacuna de AstraZeneca. Creo que tengo muy poquitos minutos ya y les iba a platicar del resto de las vacunas, pero vamos a quedarnos hasta donde nos dé el tiempo. Y bueno, pues en el caso de las vacunas de AstraZeneca, que es la vacuna de adenovirus, ustedes saben que utiliza esta plataforma de vector de adenovirus de chimpancé de replicación incompetente. Esta se administra con un intervalo de tiempo entre 4 y 12 semanas. Y pues bueno, aunque es cierto, también existe preocupación en esta vacuna porque pues no cubre ciertas variantes del SARS-CoV-2, la OMS sigue recomendando que se siga aplicando porque pues es más importante su beneficio. Y la eficacia de esta vacuna es del 70.4% en prevención de COVID sintomático 14 días después de la segunda dosis y 63.09% posterior a la segunda dosis. Su eficacia sobre variantes del Reino Unido se dice que sí tiene cierta eficacia, pero sobre la sudafricana probablemente esta no es tan alta. Y esta se presenta en un frasco ámpula de 5 mililitros de solución equivalente a 10 dosis de 0.5 mililitros cada dosis en empaques secundarios de 50 viales. Esos son los componentes que tiene la vacuna y como ven, pues también tiene polisorbato 80, que es uno de los antígenos que les comentaba, puede causar reacciones alérgicas en los pacientes que están sensibilizados a este. Y bueno, este viene en frascos ámpula de vacuna que pueden conservarse hasta 6 meses a una temperatura entre 2 y 8 grados. Esta vacuna no debe de congelarse y se debe de evitar su exposición a la luz.
Se dice que una vez que está abierta, debe usarse tan pronto como sea posible, en un tiempo menor de 6 horas. Y bueno, también se puede utilizar si las temperaturas están a 30 grados centígrados, entonces por eso es que es muy adecuada su uso, ¿no? Esta está autorizada para aplicarse a personas mayores de 18 años. Se aplica en 2 dosis. Y el intervalo de la primera a la segunda dosis es de 56 a 84 días. Entonces tenemos también un margen más amplio. La dosis es 0.5 y también es intramuscular, ¿no? Son datos de las guías técnicas publicadas por la Secretaría de Salud. Y bueno, las contraindicaciones para aplicar esta vacuna es una alergia grave con hipersensibilidad conocida a los componentes de la vacuna, que eso es muy importante. Y bueno, se dice en esta guía técnica que, pues, debido a que los ensayos clínicos de fase 3 no incluyeron pacientes menores de 18 años ni tampoco embarazadas, pues no está indicada esta vacuna en esta población. Con respecto a sus efectos adversos, pues de lo que se presenta más es fatiga, dolor de cabeza, fiebre, y aquí en esta vacuna, desde que se empezó a producir, tenía pues bastantes controversias, ¿no? Se publicó desde un ensayo de fase 3 2 casos de mielitis transversa, y bueno, lo que significó es que en uno de ellos sí se diagnosticó como una desmielinización idiopática de médula espinal de segmento corto, y en el otro pues se consideró que más bien lo que tenía es que estaba pues de alguna forma ya teniendo una esclerosis múltiple y que no se había relacionado completamente con la vacuna. Otra de las controversias súper importantes de esta vacuna, que ya seguramente pues ustedes saben muy bien, que es acerca de los efectos trombóticos, ¿no? Tromboembólicos, y que muchos de ellos han resultado mortales. Entonces eso hizo que algunos países detuvieran su uso. Sin embargo, la EMA hizo su trabajo y entonces dijo que pues la verdad es que no encontraba en ese momento una asociación entre la vacuna y los trastornos tromboembólicos, y dijo que se siguiera utilizando. Sin embargo, pues con el tiempo empezó a incrementar la tasa de estos eventos tromboembólicos y por lo tanto se encontraron situaciones de coagulación intravascular diseminada y trombosis del seno venoso cerebral en pacientes que habían recibido la vacuna 14 días posteriores y especialmente en mujeres menores de 55 años. Esto se siguió evaluando, ¿no? Y bueno, la EMA concluyó que pues, el beneficio de esta vacuna en la reducción de COVID grave supera la posibilidad extremadamente pequeña de estos eventos. Pero se les debe de informar a los receptores que deben de ser conscientes de la posible asociación y buscar atención inmediata para los síntomas que sugieran trombocitopenia o complicaciones trombóticas. No sé si ok. En el caso de la vacuna del Instituto Gamaleya, que es la vacuna de Sputnik, esta es una vacuna que tiene una plataforma también de adenovirus, de 2 vectores que se implican, que tienen una replicación incompetente, y esta vacuna pues trae un vector de adenovirus humano 26, seguida de un refuerzo de un adenovirus humano 5, que se administra 21 días después. Cada vial de esta vacuna, bueno, más bien cada componente viene en un vial multidosis dentro de una caja de cartón individual con un código de color y número. La caja pues trae un empaque terciario que contiene 90 cajas y bueno, vienen viales que contienen 3 mililitros de vacuna con 5 dosis de 0.5 mililitros que tienen ciertas características. El componente 1, que tiene una tapa o franja azul, que es el que tiene el adenovirus 26 y que tiene polisorbato, y la tapa o franja roja, que tiene el adenovirus 5 y que también tiene polisorbato. Bueno, pues creo que hasta aquí voy a dejar la charla porque me faltaba platicarles de las otras, pero se nos acabó el tiempo. Muchas gracias por su atención.